Muy buenos lectores. Decía el escritor Ray Bradbury que si escribes un cuento a la semana, es prácticamente imposible que te salgan todos malos. Y eso de escribir un cuento a la semana fue lo que estuvo haciendo Emilio Rodríguez Cueto durante muchos años, porque tenía el encargo de escribir una página semanal para el suplemento de cultura de la Nueva España. Este volumen que tengo aquí, publicado por la editorial VTP que dirige el propio Cueto, salió en 2004 y asunta los más de 120 relatos que se publicaron entre 2000 y 2004, lo que vos decían, en periódico. Y el primero de los 3 volúmenes que recuellen estos textos, que se titulen El último volador, Véndese piso y El fin de la historia. Y a mí dame que el escritor decide ponerlos el título según el cuento que más se preste, porque el cuento que da título a este volumen, El último volador, ye Canela fino. Bueno, los cuentos que atopamos neste tochacu de 644 páxinas son muy asemejados en extensión, porque claro, el formato ya era siempre el mismo, una página de periódico. Pero los rumbos narrativos que tomen son muy extremados y además Cueto fízolo con toda la cuenta de explorar caminos poco transitados de la literatura asturiana. Entonces atopamos aquí dende neocostumbrismo, realismo, digamos, puerco, realismo máxico y también alegoría y sátira política que aunque ya esté un poco desfasado, seguro que sigue siendo muy reconocible. Y aunque la mayoría de los relatos son independientes y pueden llevarse aisladamente, Cueto introduce aquí también un elemento recurrente que es la localización en el pueblo de Perendi, un lugar tan imaginario como reconocible por ser el espejo del Asturias rural. Aunque evidentemente la calidad de los textos no puede ser toda la misma, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de ellos que son, atopamos aquí relatos magistrales, de una fundura, de una ironía que, vamos, cercana al patetismo y, sobre todo, en mi opinión, un remango con la lengua que pocos escritores se igualen, porque Emilio Rodríguez Cueto tan pronto acuña neologismos que son, vamos, geniales, como recuelle de la fala popular les palabras más auténticas. Y una cosa que fallé, que es un poco polémica, es que él no dulda en recurrir al amestado al castellano nos diálogos para dar una mayor armonía con la nuestra realidad sociolingüística. Podemos estar de acuerdo o no, pero la verdad es que nada que de lo que hay en este libro rincha la orella. Entonces voy a llevaros un cachín de otro de los cuentos que más me presta de este libro, que es L'home que mató a Bin Laden. Recogiendo el enredado filo de los acontecimientos, llegamos hasta el día que José Jesús Heredia, xitano feriante del Cerulleru Xixonés, tuvo la floxura de mirar la prensa y vio, n'última y a color, una barraca de tiro norteamericana onde les dianes estaban cambiadas por cares de Osama Bin Laden, el filántropo guahabí en desgracia. José Jesús Heredia, traicionando la so remota ascendencia asiática, aplaudió la ocurrencia y dispunxose a copiala. Iguó también una barraca de tiro con cares del árabe y puso el 10 en el centro del güello derecho. Estrenó la atracción en las fiestas de Perendi, que son les más serondes del occidente cristiano. La noche del sábado acercóse a Perendi Inocencio Mata, camarero solterón y nulo bailarín, con la tranquila intención de beber cacharros hasta sentir un pinchazo incómodo donde él suponía la cueva del fégado. Sería un non por lo emburrión de un destino noctámbulo y mangante como él. Inocencio llantóse delante de la barraca del xitano Heredia y cargó de perdigón una carabina. Inútil para el exército por palmesu, y era la primera vez que agarraba un arma na vida, cosa que fai el acontecimiento todavía más acreditable a fuerzas sobrehumanes. Apuntó para el clisao Bin Laden de cartón y metió 4 perdigonazos, un después del otro, en el güello derecho. El primer almirao fue Jesús José Heredia, que pensó que tenía que torcer más el punto de mira de la carabina. El segundo, un fotógrafo de prensa desplazado al lugar a aquellas horas infrecuentes, nun alarde de entrega profesional con la intención de cubrir al mismo tiempo la fiesta y alguna rapaza de 20 y pocos. Póngase ahí, que saco una foto para el periódico.
Inocencio Mata posó col buin laden tuerto al yombo, aguantando la carabina yongüeñanamente, la culata calcada contra el tucu derecho de la pelvis, con una sonrisa de autocomplacencia asustada. Nun sabía él que yera tan gallo disparando. Nun ángulo del enmarque asoma la prieta cabezuca José Jesús Heredia, y es la última vez que lo vemos neste relato. El llunes salió nos papeles aquel Inocencio pistolero y feliz, y al pie la acta de bautismo en negrita, el hombre que mató a Bin Laden. Declaraciones. Y que nun me pongan a tiro al de verdad. Nun falaba él, y era la voz amplificada de los cubalibres. Bueno, entonces, encamiento vos que lleis este libro, que igual non lle pa ller de seguío, pero saltando nunha noutra, aseguro vos que vais a topar un montón de cuentos moi prestosos y encamiento vos tamén que terminéis este que vos empecé, porque para mí yo un cuento redondo. Bueno, pues hasta aquí lleguemos. Voy con Milo Rodríguez Cueto y despídese de vosotros la lectora intempestiva. Hasta la próxima temporada. Espero que vos prestaren los libros. Si tenéis alguna recomendación, de algún comentario, de algo que decir, ponenos un comentarín y espero volver a veros pronto. Un saludo.